Bienvenidos a todos, ¿qué tal? Somos Nacor Y Lola y el gato. y bienvenidos a Gina Narcos y el gato. Vamos a hablar de Scott Pilgrim del Salto, de los capítulos 7 y 8, final de serie ya. de la serie, y también vamos a hablar un poquito de nuestras opiniones, qué nos parece, bueno, y un poquito en general lo que nos ha parecido todo esta miniserie, temporada. ¿Serie? Sí, temporada. Bueno, ya hablamos luego de... Sí. ¡Empezamos! Capítulo 7. Scott por partida doble. Me encanta hacer esto siempre cada capítulo. Sí, ¿no? sí, es como wow. Pues yo no he hecho nada, parezco yo aquí un ficus. Bueno. ¿De qué va? Enlazando con el final del episodio anterior, que era la revelación de las revelaciones, pues ahora vemos lo que le pasó a Scott Pilgrim cuando le absorbió el portal vegano. Y básicamente aparece un Scott del futuro con sus barbas, su camiseta hecho un desastre, y le dice que es él el que le ha llevado hasta allí. Bueno, le dice, obviamente se aparece. Claro, sí. Es él el que le ha llevado hasta allí. Y le lleva a su casa a explicar lo que ha pasado. Entonces, después de ver una sala virtual como muy guay, que es como una Game Boy gigante. Una Game Boy gigante, mola muchísimo además. Le enseña las grabaciones y bueno, básicamente el Scott del futuro le dice al Scott del pasado que se lo ha llevado para evitar que gane los combates contra los exnovios, para así evitar que acabe con Ramona. ¿Por qué? Porque no lo pasó muy bien. No. Y entonces, para evitar esa dolor y esa frustración, Ese dolor del amor. pues se hizo amigo de los gemelos Katanagi, que son los exnovios 5 y 6, perdón, los 5 y 6. Y ahora que tienen un grupo de música, ¿vale? Como tenía con los ex Bobomb en el pasado. Y le preguntó que si podía alguna manera de viajar al pasado, porque se le ocurrió este plan muy loco. Plan buenísimo. Sin fugas. Sin fisuras. Exacto. Sin fisuras ni portales, Eso. no lo entiendo. Y entonces le dijo que sí, que ese robot podía crear portales veganos con mucho más poder y que ese robot está en todos lugares a la vez, en todas partes. Entonces coge, secuestra a Scott justo en el momento de la pelea para que parezca que ha muerto, y así lo lleva a no pelearse con sus ex para no volver a pasarlo mal. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, a raíz de esto, obviamente, el Scott del pasado tiene mucha curiosidad y va a ver a la Ramona del futuro. Junto con Wallace. Con Wallace. Ah, sí, Wallace. Claro, esto no lo hemos comentado. Wallace se ha hecho. Bueno, novio no, creo que es su marido, me parece. ¿No? Bueno, él se ha buscado juntado con un Sugar Daddy. Un Sugar Daddy. Que trabaja en Nintendo. Sí. Importante. Ahora Sí, Nintendo entonces... no lo va a demandar por decir su nombre sin permiso. Mierda, joder. Bueno, entonces Wallace vive en una pedazo de mansión y el Scott del pasado, para no perder. O sea, el Scott del futuro, para no perder la costumbre, vive con Wallace en realidad. Correcto. Entonces Wallace se lleva a Scott a ver a Ramona y le explica lo que está pasando. Que se la ha llevado hasta allí, el Scott del futuro. Es que esto me lo olvido para explicar, ¿eh? Jaleo. Sí. Recapitula. No, ya está. Ah, ya está. Sí. Entonces estamos en casa de Ramona del futuro, que además nos explica que ha sido ella la que escribió el guión de la película y que lo hizo para que el Scott no... para que hubiese una forma de recordar su historia, por si el Scott del futuro conseguía ese plan malvado eliminar pues lo que había pasado en realidad, que es que en realidad habían estado juntos, se habían casado y luego pues posteriormente se han divorciado. Correcto. Entonces Scott dice que quiere volver al pasado y descubre que Ramona también puede volver al pasado con sus patines, como se me va patinando, porque tiene puesto los restos de un DeLorean en los patines. Es increíble. Después de viajar con el DeLorean, llega el Scott del pasado Con la Ramona del con futuro. la Ramona del futuro al espacio temporal del Scott del pasado. Vaya follón con esto de los espacios temporales. El multiverso. El multiverso, por Scott Pilgrim. Entonces Scott explica a los ex Bobomb de que lo que le ha pasado allí, ¿no? Explica la movida del Scott del futuro, con Ramona, etc. Ramona explica un poco también las cosas de cómo le van a Ramona. Se conocen las dos Ramonas. Se conocen las dos Ramonas. Cuanto menos curioso. Sí. Y la Ramona del futuro se vuelve a su espacio temporal. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Deciden estar juntos Scott y Ramona. Y cuando se van a besar, no pueden.
No ¿Por qué? pueden. Pasa ahí como un campo, algo entre ellos dos y es como que no se pueden besar. Entonces entendemos que claro que Scott realmente no ha derrotado a los exnovios. Así que decide volver a la carga porque en principio Necesita derrotar. necesita derrotarlos para poder estar con ella. Y con esta premisa ya iríamos al siguiente capítulo. Y el último. Capítulo 8. El mundo contra Scott Pilgrim. The Final. The Final Chapter. De capítulo final. The Final Boss. The Boss Finals. Todo final. El jefe final. Todo. Todo final. Todo el final de los finalísimos. El final de los El final finales. más esperado. El Grindy menos esperado o más esperado. Capítulo final con la premisa de que Scott Pilgrim tiene que derrotar a los exnovios. ¿Y dónde mejor que en un musical En el- para tener una pelea? Sobre del capítulo musical. En el capítulo 5. El capítulo de la musical, no, de la peli. Eso. En el capítulo de la peli que le venden el musical a Matthew Patel. Pues se lleva a cabo. Ujú. El auténtico protagonista. ¿De acuerdo? Y entonces deciden ir hacia allí porque están invitados todos los exnovios malvados y sabe que Scott es la única manera de encontrarlos todos a la vez En para el mismo vencerlos a sitio. todos en el mismo sitio, rápido. De una vez por todas. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es muy guay. El sitio del... El sitio del el teatro, ¿vale? El teatro. El cine, o el teatro en este caso, recuerda a cierto cine de cierta película de Tarantino. Malditos bastardos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque pasa una cosa muy... que la Ahora lo explicaremos. contamos, sí. Correcto. Bueno, pues está allí Scott pidiendo sus palomitas, sus cosas. Vemos a un Todd deprimido, ¿vale? Todd Sí. sigue, Todd, Todd sigue, pobrecito, no supera el no supera. shipeo. con sus palomitas de mantequilla que, bueno, en fin. Todd morirá joven. En este universo Todd muere joven. Correcto. Y entonces Scott va buscando pelea uno a uno con todos los exnovios malvados y de repente los exnovios dicen: no queremos pegarnos. Pues va a ser que no. Hemos superado esta movida, ahí te quedas, ¿sabes? Claro, como Ramona en los capítulos anteriores ha ido hablando con ellos uno por uno, pues al final lo que tenían... ¿Cómo se dice esto? Esas heridas emocionales que tenían. Sí, lo que tenían por resolver lo ha resuelto con ella realmente. Entonces ya no quieren pelea. Exacto. Entonces empieza el musical y están todos nuestros protagonistas sentados en el teatro. ¿Y ahí qué ocurre? Ahí vemos un plano de Gideon como con una risa malévola y de repente vemos un aparato con una lucecita roja muy similar a las bombas que salen Malditos Bastardos en la escena del teatro, del cine en ese caso. Correcto. Y después de ver este plano se ilumina como una especie de portal, se puede decir. Gigante, sí. Y todos nuestros protagonistas, Scott, Ramona, todos los ex-Bobom y todos los ex-novios malvados, acaban en otro plano que es... Pues las autopistas estas interespaciales o intergalácticas que pasan por los cerebros de Scott. Pues ahí, acaban todos ahí. Y aparece el megaboss final, que es un Scott todavía más viejo que el del que hemos visto en el capítulo anterior, pero tochísimo. Más mazado O sea, es que está muy tocho y ese con señor. más canas. Más canas, tiene como los dientes también como mal. Sí, con un semblante similar a Ryu de Street Fighter. ¿vale? Te hace Es esta- verdad, es verdad. Sí, porque ahí hace hasta Hadokens y todo. Sí. Y bueno, básicamente quiere pelea este señor. Quiere Viene, pelea. viene a zurrarse. Le han frustrado sus planes y quiere venganza. O sea, el hecho de que Scott haya vuelto al pasado cuando no quería le ha dolido mucho y busca pelea con Scott. Y con todos. Pero se meten todos. Al Se final acaba siendo una batalla super final de todos los exnovios contra Scott Scott. Pilgrim del futuro futurísimo. Pero, como os he dicho, está muy tocho. Y los vence a todos. Y se carga a todos los exnovios. Y a Scott también, de hecho, ¿no? No, Scott, bueno, le pega una paliza pero no vence todo porque a los exnovios los va venciendo y como que se parece que a medida que los convierte en monedas los va llevando al Ah, sí, se van volviendo al presente. sí, Vale. es que, madre mía, los Sí, al multiversos. presente. Y se acaban quedando Ramona y Scott en ese universo a enfrentarse al Mega Scott. ¿Le podemos llamar Mega Scott? Es que es el Mega Scott, total. Tenemos a nuestros protagonistas con el Mega Scott y aparece, ¿cómo no? La Ramona del futuro futurísimo Exacto. para hablar con el Scott del futuro futurísimo. Me encanta, me gusta La mucho. expresión futuro futurísimo como Sí. nueva prioridad de la vida. Sí. El futuro futurísimo. Entonces intentan hablar, lo solucionan mucho, pero de repente Pasa un guiño a Sailor Moon
Correcto. Porque para mí eso fue muy Sailor Moon, yo lo siento That's muchísimo. Para quien la haya visto lo entenderá. Y es como que se fusionan la Ramona del presente y la Ramona futurísima. Correcto. Me parece como una Ramona, como un halo de luz, como bueno, es como un ente brillante. Y acaba con Sailor Moon. Es que me recordó mucho a la galaxia, de verdad, no sé por qué me recordó a ella, pero bueno. Y ellas dos, con lo que saben de Scott, consiguen hablar con él Y calmarlo. efectivamente. Y Cada uno vuelve a ya su está. espacio temporal. Sí, la Ramona del futuro futurísimo se vuelve con el Scott del futuro futurísimo. Se despiden. Además como que se reconcilian, ¿no? Sí. En Como plan, que, bueno, porque resulta que todo empezó, pues realmente ni siquiera se separaron, sino que empezó como una discusión y fue como que... se lo tomó fatal. Claro, tomó la fatal. cosa es que la Ramona del primer futuro le pidió a Scott un poco de espacio y él se lo toma a la tremenda, porque sabemos cómo es Scott. Correcto. En la novela original, es cuando le dice, exageradísimo. córtate el pelo, o tienes el pelo un poco largo, se pone el gorro y se va gorro. corriendo, porque bueno, en fin. Es un paranoias, un paranoico. Y luego sabemos cuando rompen con Scott lo que le pasa, que acaban unas depresiones muy chungas. En la primera historia pasó así, y en esta también ha pasado. Y esa es su depresión es volverse mazadísimo y pegar a los exnovios del pasado junto a su yo del pasado. Scott Pilgrim tiene issues, Exacto. tiene muchos issues. Pero todo acaba bien, Exacto. como una buena historia. Cada uno de vuelve anime. a su espacio temporal. Scott y Ramona por fin consiguen besarse y salen chispas, que es muy importante que salgan Las chispas. chispas, sí. Y así acaba Scott Pilgrim, excepto por un plano final que aparece Gideon de espaldas, Como otra vez en su guarida. riéndose como... y así acaba. Somos en la Cola Lola del momento de la edición. Del futuro. Vale, Como del futuro futurísimo. De algún futuro, De que algún no futuro. conocemos todavía. Vamos a cortar el vídeo aquí y vamos a ver la edición, la parte de las opiniones en el siguiente vídeo. Tendréis un vídeo especial solo con nuestra opinión del anime Scott Pilgrim. Así que, de momento, dejadnos por comentarios si os ha gustado el anime, si no, aunque nos lo podéis dejar en el siguiente vídeo también. Sí, y mientras seguimos por nuestras redes sociales y En todas todas esas partes. cosas. ¡Hasta luego!